Hola compañeros, hoy les vamos a hacer un repaso sobre qué es Amazon DynamoDB. Eh, este video fue patrocinado por Pedro Pérez y su servidor William Vázquez. Primero que nada, escogimos Amazon DynamoDB por el simple hecho que ya no habían gestores de base de datos no SQL gratis disponibles. Este tiene su versión gratuita, pero aún así hay que poner tarjeta de crédito y de pago, y mis disculpas por el caso porque no les voy a mostrar el gestor como tal, pero igual siempre les traigo más contenido. Bueno, comenzamos. ¿Qué es DynamoDB? Es un gestor de base de datos no SQL de valor clave y documentos que ofrece rendimiento en milisegundos de un solo dígito en cualquier escala. Se trata de una base de datos duradera de varias regiones con varios maestros completamente administrada que cuenta con copia de seguridad, restauración, de seguridad integrada, que eso es algo bastante bueno para las empresas en caso de que haya, evitamos ahí la pérdida de datos, ¿verdad? Y almacenamiento de caché en memoria para aplicaciones a escala internet. Dynamo puede gestionar más de 10 billones de solicitudes por día y puede administrar picos de hasta 20 millones de solicitudes por segundo. En la versión gratuita, que es la que eh, deberíamos tener, permite almacenar hasta 25 gigas o nos permite hacer hasta 200 millones de solicitudes al mes. Si excedemos esas capacidades se genera un cobro. DynamoDB es flexible y es escalable y listo para uso empresarial. Características principales de DynamoDB: rendimiento a escala, sin servidor, listo para uso empresarial. Rendimiento a escala. Amazon DynamoDB es una base de datos de clave valor y documentos que administra tablas de prácticamente cualquier tamaño con escala horizontal. Esto permite que Dynamo pueda hacer las solicitudes de más de 10 billones de solicitudes al día y con los picos de 20 billones de solicitudes por segundo a través de petabytes de almacenamiento. Las bases de datos no SQL fueron pensadas para eso, para petabytes para arriba. Sin servidor. Con Dynamo no hay servidores que aprovisionar, parchar o administrar, y no hay software que instalar o mantener o utilizar. DynamoDB aumenta o reduce automáticamente las tablas para ajustar la cantidad y mantener el rendimiento sin necesidad de administrar. La disponibilidad y tolerancia de errores están integradas, por lo que no es necesario estructurar aplicaciones para estas capacidades. Es porque tienen su backup. Listo para el uso empresarial. DynamoDB se ha diseñado para cargas de trabajo críticas, incluidas en la compatibilidad con transferencia ACID para un amplio conjunto de aplicaciones que requieren una lógica de negocio complejo. Dynamo le ayuda a proteger sus datos con cifrado, copias de seguridad continuas a sus datos con confiabilidad garantizada a través de un acuerdo a nivel de servicios. Componentes básicos de Amazon DynamoDB. Se trabaja principalmente con tablas, elementos y atributos. Una tabla es una colección de elementos y cada elemento es una colección de atributos. DynamoDB utiliza claves principales para identificar de forma exclusiva cada uno de los elementos en la tabla e índices secundarios, para proporcionar mayor flexibilidad a la hora de realizar las consultas. Para utilizar
flujos de DynamoDB para capturar los eventos de modificación de datos y tablas de Dynamo. Otra cosa que podríamos resaltar es que son por cada inserción que nosotros hacemos, cada componente o a la colección, o sea, cada nuevo ítem, DynamoDB se encarga de indexarlo, lo que hace que las búsquedas sean rapidísimas y casi que al instante sea una actualización global. Tablas y elementos y atributos. Tablas es una colección de datos, por ejemplo, consulte la tabla de ejemplo denominada people, que puede utilizar para almacenar información de contacto personal sobre amigos, familias u otras personas de interés. O sea, la tabla es como se va a llamar, igual que cuando en base de datos relacionales, una tabla siempre es una tabla. En los elementos ahí ya nos estamos refiriendo qué campo va a tener prácticamente, y los atributos, o sea, el tipo de datos que tendría. Por ejemplo, de la tabla people contiene los atributos person, id, last name, first name, etc. Clave principal. Al crear una tabla, además de asignarle el nombre que se debe especificar a su clave primaria, la clave principal identifica de forma única a cada elemento de la tabla, de manera que no puede haber dos elementos con la misma clave. DynamoDB admite dos tipos distintos de clave principal: de participación es una de participación y de clave de ordenamiento. Clave de participación. Una clave principal simple que consta de un solo atributo denominado clave partición. DynamoDB utiliza el valor de la clave de partición como una información de entrada a una función hash interna, y el resultado de la función hash determina la participación de almacenamiento físico interno de DynamoDB, donde se almacena el elemento. En la tabla, que solo tiene una clave de partición, no puede haber dos elementos que tengan el mismo valor de clave de partición, o sea que la clave siempre va a ser única. La clave de partición y clave de ordenamiento es un tipo de clave que se denomina clave principal compuesta, que consta de dos atributos. El primero es lo anterior, y el segundo, la clave de ordenamiento. DynamoDB es el valor de la clave de participación como información de entrada en función de un hash interno. El resultado de la función es lo mismo, donde se almacena el elemento. Todos los elementos con el mismo valor de clave participación se almacenan en posiciones contiguas ordenadas según el orden, según la clave de ordenamiento. En la tabla que tenga la participación a la clave de ordenamiento, es posible que dos contengan el mismo valor a la clave de la partición. Sin embargo, esos dos elementos deben tener valores de clave de ordenamiento distintos. Índices secundarios. Puede crear uno o varios índices secundarios en una tabla. El índice secundario se le permite consultar los datos de la tabla usando la clave alterna, además de realizar las consultas basadas en la clave principal. DynamoDB no solo requiere que se utilicen índices, sin embargo, ofrece a las aplicaciones mayor flexibilidad a la hora de consultar los datos. Por eso nos referíamos que era flexible. Después de crear un índice secundario, en una tabla podrá leer los datos de índice prácticamente de la misma forma en la que la tabla. DynamoDB admite dos tipos de índice. DynamoDB admite dos tipos de índice. Está el global, que sería el secundario global, y el índice secundario local. Índice con una clave de partición
o una de ordenamiento que puede diferir de las claves de la tabla. Y el secundario local, índice de una que tiene la misma clave de partición de la tabla por cada una de la clave de ordenamiento distinta. Para cada tabla tiene un límite de 20 índices secundarios globales, límite predeterminado, y 5 índices locales por tabla. Flujos de DynamoDB. Es una característica opcional que captura los elementos de modificación de datos que producen las tablas DynamoDB. Los datos que ofrecen eventos aparecen en la secuencia prácticamente a tiempo real y se ordenan y en el orden que se han producido. Cada evento que representa semejante registro de secuencia se habilita en una secuencia en una tabla flujos. En una tabla flujos de DynamoDB escribe un registro de secuencia cada vez que se produzca los siguientes eventos. Se agrega un nuevo elemento a la tabla, la secuencia captura la imagen del elemento completo, incluidos todos los atributos. Se actualiza el elemento y la secuencia captura las imágenes de antes y después de los atributos del elemento que se han modificado. Se elimina el elemento de la tabla, la secuencia captura la imagen del elemento completo antes de eliminarlo. Cada registro de secuencia contiene el nombre de la tabla, marca temporal, el evento y otros metadatos. Los registros de secuencia tienen una vida útil de 24 horas. Después se eliminan automáticamente de la secuencia. Sentencias más utilizadas. A continuación ofrecemos un resumen para estas operaciones organizadas por categorías: plano de control, plano de datos, flujo de DynamoDB, transacciones. Plan de control de datos. Las operaciones de plan de control permiten crear, administrar tablas de DynamoDB. También usar índices, secuencias y objetos que dependen de las tablas. CreateTable crea una nueva tabla. Si se prefiere, puede crear uno o varios índices secundarios y habilitar flujos de Dynamo para la tabla. DescribeTable devuelve información sobre una tabla como el esquema de la clave principal, ajustes, rendimiento e información de índices. ListTables devuelve los nombres de todas las tablas de la lista. UpdateTables modifica los ajustes de una o sus índices de una tabla o sus índices, crea o elimina nuevos índices en una tabla o modifica los ajustes de los flujos Dynamo de una tabla. DeleteTable elimina una tabla y todos sus objetos y dependencias de ella. Prácticamente era un CRUD. Eso es el plan de datos. Bueno, CRUD a nivel de tabla. Ahora vamos al CRUD a nivel de datos. Creación de datos. Con putItem escribimos el elemento en la tabla. Debe escribir el atributo de la clave principal, pero no es preciso especificar los demás atributos. BatchWriteItem escribe hasta 25 elementos en una tabla. Eso es para creación de datos. También tenemos para la lectura de datos, que es getItem. Recuperar un solo elemento a la tabla. Es preciso especificar la clave principal del elemento que se desea recuperar. Puede recuperarse la totalidad del elemento o solo un subconjunto del atributo. BatchGetItem recupera hasta 100 elementos de una o varias tablas. Query recupera todos los elementos que tiene una clave de partición determinada, pero se debe de especificar el valor de la clave de la partición. Puede recuperar en la totalidad de los elementos y los subconjuntos de sus atributos. También puede utilizarse para operación en un índice siempre y cuando éste tenga una clave de partición como una clave
como una clave de ordenamiento. Scan recupera todos los datos de una tabla y el índice especificado. Puede recuperar la totalidad de los elementos y solo un subconjunto de atributos. Si lo desea, puede aplicar una condición de filtro para devolver solamente aquellos valores que está interesado y descartar los demás. Update modifica uno o varios atributos de un elemento. Es preciso especificar la clave principal del elemento que se desea modificar. Eliminación de datos. Delete item muestra un solo elemento de la tabla. Es preciso especificar la clave principal del elemento que se desea eliminar. Batch write item elimina hasta 25. Batch delete ítems elimina hasta 25 elementos de una o varias tablas. Flujos de DynamoDB. Las operaciones de flujos de DynamoDB permiten habilitar o deshabilitar una secuencia en una tabla y obtener acceso a los registros y modificación de datos contenidos en una secuencia. ListStreams devuelve la lista de todas las secuencias y solamente las secuencias de una tabla en concreta. DiscreteStream devuelve la información de una secuencia como si su nombre de recurso de Amazon ARN, el ARN es el nombre que le pone a la tabla. Bueno, no es el nombre, es más o menos como la ubicación de donde está guardada la tabla. Y eso se pone a la hora de, por ejemplo, hacer consultas. El ARN es algo bastante importante. Y sobre dónde se puede comenzar a leer los primeros registros de la secuencia. GetChartIterator devuelve el iterador de fragmentos, que es una estructura de datos que la aplicación utiliza para recuperar los registros de una secuencia. GetRecords recupera uno o varios registros de la secuencia mediante el iterador de fragmentos especificado. Transacciones. Proporciona una atomicidad, coherencia, aislamiento y durabilidad que permite tener la exactitud de los datos en sus aplicaciones más fácilmente. Transact Write Items es una operación por lotes que permite aplicar las operaciones pub, update y delete a varios elementos dentro de las tablas de distintas tablas como su resultado de todo o nada garantizado. Transact Get Items es una operación por lotes que permite realizar operaciones get para recuperar varios elementos de una o varias tablas. Ahora vamos a hablar sobre las herramientas del software. Puede tener acceso a Amazon mediante la consola de administración AUS, o sea, modo vista, y la AUS Command Line, que sería ya el modo consola, y mediante la API de DynamoDB. Este sería el modo vista. Cuando nosotros nos registramos para los servicios AUS gratuitos, para la capa gratuita de AUS, prácticamente no dura 12 meses. Nos dan varias opciones. Por ejemplo, no nos está obligando Amazon a usar su propio gestor Amazon DynamoDB, sino que también tiene Cassandra y entre otros recursos. Puedes obtener acceso de administración aquí. Como aquí pueden ver, aquí le podemos dar Create Table y creamos una tabla. También podemos darle a las tablas estas que están aquí, clic izquierdo y le damos Add Item. Y ahí de manera gráfica es bastante intuitiva, no se puede perder. También podemos crear, eliminar
crear y eliminar índices secundarios globales, consultar o examinar una tabla, modificar la capacidad de la capacidad provisionada de la tabla, DynamoDB con funciones aus lambda, aplica etiquetas a los recursos para organizar e identificarlos mejor, adquirir la capacidad de reserva, es el modo gráfico, modo niño. Aquí está el modo varón, aquí ya es modo consola, pero el modo consola es algo bastante interesante porque Amazon DynamoDB nos da la opción en qué lenguajes queremos recuperar la data. Por ejemplo, podemos trabajar en Node, en el propio lenguaje de Dynamo, en JavaScript, JSON. Nos da muchas opciones, ahí es al gusto. Puede usar aus command line, modo consola, para controlar varios servicios aus desde línea, comandos como para automatizar mediante script. Puede usar aus cli para operaciones ad hoc como crear una tabla. Prácticamente podés hacer el mantenimiento desde la tabla, desde el modo consola. Se me olvidó decirles también que aquí también hay triggers. Puedes hacer triggers, puedes hacer funciones, pero debido al problema económico que tuvimos, no pudimos costearlo, ¿verdad? Así que las disculpas del caso. Y este es el uso de la API. Como podemos ver aquí, hemos usado un ejemplo para consumir Amazon DynamoDB como una API REST en Java. Entonces, ahí está el ejemplo. Es nomás un dato extra para los que quieran. Obviamente lo puedes combinar, no solo consumir a Java, sino que cualquier lenguaje de programación que te dé la gana. Node, PHP, Python, Ruby, C++, Net, iOS, Go, Android, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sí, que tenés que tener la clave de acceso siempre secreta y saber cuál es el RAW, que no es el ARN, que es donde está guardada la tabla. Ajá. Y pues creo que eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Sería toda la AUS se refiere a toda la capa gratis de Amazon, pero específicamente nosotros hablamos de Amazon DynamoDB. Así que muchas gracias por su atención.